El vestido aún estaba en mis manos cuando la puerta se cerró. No se azotó. Renata era demasiado controlada para azotar puertas. Simplemente la cerró con firmeza, con esa finalidad particular de alguien que ya había ensayado el momento. Yo estaba de pie en el escalón de la entrada de la casa donde crecí, con una funda de ropa colgada en un brazo y una maleta con ruedas que había empacado en menos de 10 minutos, escuchando cómo giraba el cerrojo. 3 horas antes habíamos enterrado a nuestro padre. Mi nombre es Delia Marcy. Durante aproximadamente 72 horas, hasta donde yo entendía, fui una mujer sin hogar y desheredada. Ahí es donde comienza esta historia. No con el duelo, aunque había mucho de eso, sino con un cerrojo, un vestido, y una entrada de autos que olía a pasto recién cortado y piedra antigua, como siempre en octubre. Renata me lo dijo antes de que siquiera saliéramos del cementerio, con los brazos cruzados bajo su abrigo negro, la voz lo suficientemente baja para que los demás no escucharan. Papá lo reestructuró todo, dijo. El abogado lo confirmó esta mañana. La casa, la firma, las cuentas, todo me lo dejó a mí. Me observó mientras hablaba, como se observa una pantalla esperando una reacción. No le di ninguna. Solo pregunté si podía ver los documentos. Dijo que sus personas me los enviarían. Luego subió al coche. Para cuando llegué a la casa, mi llave ya no funcionaba. Quiero ser precisa sobre lo que mi padre construyó, porque importa para lo que viene después. Gerald Mars empezó Mars Capital Consulting como una operación de 2 personas, en una oficina rentada cerca del puerto. Para cuando me uní a él hace 11 años, ya se había convertido en algo que los inversionistas regionales tomaban en serio, pero apenas. Los sistemas estaban desactualizados, los reportes eran inconsistentes. Él era brillante para las relaciones, pero terrible para la infraestructura. Y ahí es exactamente donde entré yo. Soy consultora en operaciones financieras. Eso significa que soy la persona a la que llaman cuando los números son correctos, pero los procesos que los generan no lo son. Pasé 4 años reconstruyendo la arquitectura interna de la firma de mi padre, marcos de cumplimiento, contratos con proveedores, auditorías, documentación para el consejo. Escribí yo misma la mayoría de los acuerdos operativos. Yo sabía dónde vivía cada número y por qué. Renata sabía dónde se guardaba el vino y qué clientes preferían cenas privadas. No era nada irrelevante, pero tampoco era lo mismo. Ella había tomado dinero de la empresa 3 veces en 6 años. Cada vez, papá lo había reestructurado en silencio como distribución en lugar de préstamo. Yo lo había señalado 2 veces y me pidieron dejarlo pasar. Y lo dejé pasar. Era buena dejando pasar cosas cuando él me lo pedía. Terminé en un hotel de estancia prolongada junto a la autopista, el tipo con paredes delgadas y una máquina de snacks al final de cada pasillo. No estaba segura de lo que sentía. El duelo y el shock ocupan el mismo espacio en el cuerpo. Ambos te dejan inmóvil y helado. Me senté en la orilla de la cama con el abrigo puesto y revisé la bolsa que había tomado al salir. No planeaba llevarla, era una bolsa de lona que guardaba en el closet de la entrada. La tomé por hábito. Dentro había una libreta, un cargador, 2 carpetas viejas y un sobremanila que no reconocía. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra de mi padre. Dentro había una sola tarjeta de índice. 6 palabras. Asford & Leland. Lee antes de firmar. Había escuchado a mi padre mencionar a Leland y Associates 1 o 2 veces, siempre en el contexto de planificación patrimonial. Pensé que ese trabajo ya estaba terminado. Archivado. Listo para aparecer cuando tuviera que aparecer. Ahora entendía que había querido que apareciera antes, o al menos que yo supiera dónde buscar. No dormí. Pasé la mayor parte de la noche revisando las carpetas, antiguos acuerdos operativos, una escritura de propiedad y una enmienda firmada de un documento que no tenía. La primera página de la enmienda mencionaba una estructura de distribución condicional. Leí esa frase 4 veces. Luego esperé la mañana. Leland y Associates ocupaba el piso 14 de un edificio en el centro que tenía ese silencio particular de los lugares donde el dinero serio se mueve en voz baja. La recepcionista preguntó si tenía cita. Le dije que mi padre había sido cliente por 20 años y que había muerto hacía 3 días, y que necesitaba hablar con alguien llamado Asford. Hizo una llamada. 3 minutos después ya estaba adentro. Martin Asford tenía cerca de 60 años, con la actitud de un hombre que ha dado noticias difíciles tantas veces que aprendió a no mostrar nada.
Se puso de pie cuando entré. Eso lo noté. Debe ser Delia, dijo. No, señorita Mars, no la hija de Gerald. Dijo mi nombre como si lo hubiera estado esperando. Me senté. Le conté lo que Renata me había dicho en el cementerio. Él escuchó sin interrumpir. Luego apoyó las manos sobre el escritorio. ¿Te mostró el testamento?, preguntó. Dijo que me enviaría los documentos. Asintió lentamente. Ese tipo de asentimiento que significa, sí, lo esperaba. Abrió un cajón y sacó un documento encuadernado, con pestañas y marcadores. Lo deslizó hacia mí. Este es el testamento final de tu padre. Ejecutado hace 8 meses. Yo soy el abogado registrado. Leí la línea principal de beneficiarios. Mi nombre legal completo. Correctamente escrito. Levanté la vista. Tu padre fue meticuloso, dijo. Hay una cláusula de distribución condicional, desde la página 7. Tu hermana fue designada como administradora temporal del patrimonio, con transferencia total de activos condicionada a un requisito: demostrar, por acto y conducta, que te incluiría y te protegería durante la transición. Pausa. La condición tenía una ventana de observación de 72 horas desde la lectura del testamento. Un testigo independiente estuvo presente en el cementerio, autorizado para documentar la conducta. Me quedé en silencio. Falló, dije. No era una pregunta. Él asintió. El documento que recibiste, se le indicó entregártelo dentro de la hora. Debían leer el testamento juntas en esta oficina, la mañana después del funeral. Ella no te llevó. En cambio, continuó, según el informe del testigo, cambió las cerraduras y te retiró de la propiedad. Me miró directamente. Tu padre anticipó exactamente esto. Diseñó la cláusula porque creía que ella tomaría una decisión, y quería que esa decisión quedara registrada. Pensé en la tarjeta dentro del sobremanila, las 6 palabras que él ya había sabido. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ashford dijo que primero se verificaba formalmente la violación de la cláusula, lo cual tomaba aproximadamente 48 horas. Una vez confirmado, el patrimonio se transfería a mí en su totalidad. Sin posibilidad de disputa. Mi hermana podía conservar sus pertenencias personales y tendría 30 días para desalojar la propiedad. Le pregunté qué necesitaba de mí. Dijo, todo lo que tengas. Yo tenía el mensaje de voz que ella me dejó en el hotel. 2 minutos y 14 segundos de ella explicando, en un tono que probablemente creyó medido, que no debía intentar contactar a los clientes de la firma, que mis credenciales de acceso habían sido revocadas y que no tenía ninguna base legal para disputar la transferencia. Tenía 3 mensajes de texto. El más claro decía, esta casa es mía ahora, no lo compliques. Tenía una fotografía que no había planeado tomar, el cerrojo, la funda de ropa en el escalón. Con sello de tiempo. En su momento, cada uno de esos detalles se había sentido como una pequeña herida. Sentada en la oficina de Ashford, entendí que eran otra cosa. 49 horas después, estaba de vuelta en esa entrada. No había llamado a Renata. No había enviado mensajes ni advertencias. Ashford me lo había recomendado, y yo había estado de acuerdo, no por estrategia, sino porque ya no quedaba nada que decir de antemano. Un sedán negro se detuvo detrás de mí. Ashford bajó del auto, luego un colega, luego una mujer que entendí era oficial de procedimientos. La luz del porche estaba encendida, la misma lámpara que papá había querido cambiar durante 3 años. Ashford tocó la puerta. Renata abrió. Llevaba un suéter de cashmere y sostenía un vaso con algo ámbar. Su expresión pasó por 3 etapas en 2 segundos: reconocimiento, confusión, y luego algo que nunca le había visto antes. Una especie de colapso vertical desde los ojos hacia abajo. ¿Qué es esto?, dijo. Ashford se presentó y explicó su propósito con esa calma administrativa de alguien para quien esto es un martes cualquiera. Le entregó el documento de transferencia. Lo tomó. Sus manos estaban firmes, pero no su color. Lo leyó. Esto no es correcto, dijo. La condición no se cumplió, respondió él. La transferencia es efectiva desde esta mañana. Ella se giró hacia mí. Su voz había cambiado por completo, más baja, más rápida, despojada de su arquitectura habitual. Delia, dijo, podemos arreglar esto. Estaba abrumada. No estaba pensando. Tú sabes cómo soy.
Sé exactamente cómo eres, dije. Lo voy a arreglar, insistió. Dile que quieres arreglarlo. Dile que estamos bien. La miré un momento, como se mira algo que has intentado entender durante mucho tiempo y que, de pronto, sin drama, por fin entiendes. Cambiaste las cerraduras el mismo día que enterramos a papá. Empezó a decir algo. No esperé. No estoy haciendo esto contigo, dije. Tú lo hiciste. Yo solo estoy aquí por el papeleo. Ashford dio la instrucción formal de desalojo. La oficial de procedimientos dio un paso al frente, no de forma agresiva, solo lo suficiente para indicar que la conversación había llegado a su fin administrativo. Renata se sentó en el brazo del sofá, el mismo sofá donde mi padre se quedaba dormido durante cada partido de playoffs por 30 años. Se veía más pequeña de lo que nunca la había visto. No sentí satisfacción. Quiero ser honesta con eso. Lo que sentí fue cansancio, y debajo de ese cansancio, algo que me tomó semanas nombrar correctamente, alivio. El trabajo legal terminó al anochecer. Conduje de regreso al hotel. Pedí comida que apenas toqué y me quedé sentada durante mucho tiempo sin hacer nada en particular. Mi padre no me dejó el patrimonio porque me amara más. He pensado mucho en eso, y no creo que haya sido eso. Creo que me lo dejó porque entendía algo de ambas que nunca dijo en voz alta. Que yo había pasado 11 años aprendiendo cómo sostener lo que él construía, y que ella había aprendido cómo gastarlo. No era un castigo. Era precisión. La cláusula no era una trampa. Era un último intento de ver si ella lo sorprendía. No lo hizo. Ninguna de las dos lo hicimos. Al final, éramos exactamente quienes él ya sabía que éramos. Regresé a la casa 6 semanas después, cuando la transición legal terminó. Conservé la lámpara del porche. Tampoco la he cambiado. ¿Alguna vez alguien te ha mostrado quién es en un momento tan claro y tan definitivo, que te das cuenta de que toda la confusión anterior era solo tú esperando que fuera alguien distinto? Y cuando llega esa claridad, se siente menos como ganar, y más como finalmente poder dejar de pelear.